Clara aceptó un matrimonio falso solo para salvar la vida de su hermana enferma, sabiendo que su propio corazón quedaría atrapado en una mentira. Andreu, su exnovio convertido en millonario distante, parecía aprovecharse del dolor ajeno para limpiar su conciencia, pero lo que empezó como un trato sin alma dio un giro que ni el destino pudo ignorar. Y solo escuchen cómo esta historia de engaños y redención terminó desarmando a todos, incluso al hombre que juró no volver a amar. La ciudad seguía latiendo con su ritmo elegante, indiferente al temblor que recorría el cuerpo de Clara Thompson. Sentada en una silla de cuero frente a un escritorio de nogal, rodeada de diplomas enmarcados y ventanales que daban al centro financiero de San Francisco, Clara no parecía fuera de lugar. Vestía con sobriedad, la mirada firme, pero por dentro era un desastre. Sostenía un contrato matrimonial entre las manos, pero aquel documento no representaba amor ni compromiso. Representaba un sacrificio. Y aunque no había quebrado ninguna ley, ese día Clara se sentía como si estuviera haciendo lo imperdonable. No lo hacía por ambición ni por vanidad, lo hacía por Emily. Su hermana menor llevaba meses luchando contra una enfermedad agresiva. Clara había agotado cada opción, cada préstamo, cada favor. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, un tratamiento experimental ofrecía una posibilidad. No una promesa, pero sí una oportunidad real. El problema era que el seguro de Emily no lo cubría. Pero había un seguro que sí lo hacía. Uno privado, familia exclusivo. Perteneciente a Andrew Lancaster. El nombre aún tenía eco en su corazón. Andrew no era un desconocido. Fue su amor de universidad. Su gran historia inacabada. También fue quien rompió su confianza de la forma más dolorosa. Después de su separación, no volvieron a hablarse en 8 años. Hasta ahora, el reencuentro no fue en un café ni con flores, fue con una propuesta. Cásate conmigo por 1 año. ¿Qué? Clara apenas pudo responder. Firmamos, hacemos el papel. En silencio pongo a Emily en mi seguro. Tú no me debes nada, excepto el matrimonio. Era un trato helado, quirúrgico. Pero Andreu no lo decía con frialdad, lo decía con una extraña mezcla de calma y melancolía. Clara, confundida, trató de encontrar sentido. ¿Por qué harías algo así? ¿Por culpa? ¿Por diversión? Preguntó, sintiendo cómo su voz se quebraba. Andreu no dudó. Por redención. No explicó más. No lo necesitaba. Él la entendió. Él buscaba reparar algo que había destruido años atrás. Tal vez no el amor, pero sí la conciencia. Y así comenzó la mentira más grande de su vida. Firmaron el acta matrimonial en la discreción de un bufete de abogados. Sin anillos, sin votos, sin testigos emocionados. Clara se mudó a la mansión Lancaster al día siguiente. El titular en los medios no tardó. La pareja sorpresa del año, el magnate del software se casa en secreto. Desde fuera, todo parecía un cuento moderno. Pero tras esas paredes de vidrio y mármol, la verdad era otra. Cada noche, cuando el silencio lo cubría todo, Clara se refugiaba en su habitación, con el alma hecha pedazos. Se sentía usada, aunque había sido él a quien aceptó. Se sentía culpable, aunque lo hacía por amor. Y sobre todo tenía miedo. No solo miedo de perder a su hermana. Tenía un temor aún más profundo. Volver a sentir algo por Andreu. Porque por más que quisiera odiarlo, cada gesto amable, cada mirada breve, cada palabra medida, la sacudía por dentro. Y eso era lo más aterrador. Los primeros días en la mansión fueron fríos, no por el clima sino por Andreu. Todo en él parecía medido, calculado. La forma en que le abría la puerta sin mirarla, las palabras exactas, nunca una más, el espacio que dejaba entre ellos en cada foto pública. No compartían cama, apenas compartían tiempo, solo se cruzaban en escenas cuidadosamente orquestadas para las cámaras. Sonrisas falsas, gestos ensayados. Era un espectáculo. Y ellos, actores sin alma. Pero el teatro no duró. Poco a poco, el telón empezó a caerse, no con un gran giro, sino con momentos pequeños, silenciosos, reales. Una noche, Clara bajó al invernadero. No podía dormir. Las luces estaban tenues, la ciudad brillaba al fondo, y allí estaba él, sentado entre las plantas, con un libro viejo en las manos. Poesía, Rilke, el mismo que leía cuando eran estudiantes, el mismo que le recitaba en voz baja, en los días donde todo parecía eterno. Clara no dijo nada al principio, solo lo observó. Había algo en su expresión, una tristeza contenida, pero serena. ¿Aún te gusta Rilke? Susurró.
André no levantó la vista. Nunca dejé de hackearlo, respondió. Solo dejé de compartirlo contigo. No lo digo con reproche, ni con rencor. Lo digo como quien se encuentra con un recuerdo que todavía duele, pero ya no sangra. Y eso fue lo que la quebró. No era el pasado, era la sinceridad. Era entender que, a pesar del tiempo, algo en él seguía intacto. Días después, la realidad golpeó con fuerza. Emily tuvo una recaída inesperada. Clara corrió al hospital y se desplomó. El cuerpo le respondió con temblores, pero fue el alma la que se rompió. Ya no podía fingir fuerza, ya no podía cargarlo todo sola. Y fue entonces cuando Andreu apareció, sin guardaespaldas, sin cámaras, solo él se acercó y por primera vez desde que firmaron el acuerdo, la abrazó. No dijo grandes discursos, solo eso, lo siento, por todo lo que te hice. No te merecías nada de eso. Ella no respondió, no podía. Esa noche durmieron en el sofá del hospital, abrazados. No hubo promesas, ni explicaciones, solo dolor compartido, y una tregua que no necesitaba palabras, y fue allí entre respiraciones lentas y el zumbido lejano de maquinas, donde Clara comenzó a recordar, no lo bueno, no lo idealizado, sino al Andreu real, al que fue suyo alguna vez, al que quizás nunca dejó de amar, pero no era la única que escondía algo. André también guardaba un secreto, él nunca la había dejado de amar. No pasó mucho antes de que el mundo exterior lo destruyera todo. Una periodista de investigación publicó un artículo, una boda sospechosa, que esconde el matrimonio del heredero Lancaster. Fotos, fechas, deducciones. El artículo insinuaba que el matrimonio fue por conveniencia, no por amor. Y aunque no tenía pruebas concluyentes, Andreu estás usando mi apellido por dinero. Le grito, su voz temblando más de lo que él quisiera. Clara lo miró herida. El nudo en su garganta no la dejaba hablar. Lo hice por Emily. Grito finalmente. Lo hice porque nadie más me ayudó. Silencio, un silencio denso, insoportable. André bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, pero cada palabra dolía más que un grito. Y ahora, ¿me amas? ¿O solo es parte del trato? Clara quiso decir que sí, que lo amaba, que lo había vuelto a amar con el paso lento de las semanas, con cada pequeño gesto, con cada grieta que él le mostraba, pero no pudo. Porque, aunque sus sentimientos eran reales, no sabía si tenía derecho a sentirlos, no después de tanta mentira. No cuando el amor nació de un trato desesperado. Y él no esperó su respuesta. Se dio la vuelta, dejándola sola en medio de una verdad que nadie quería enfrentar. El corazón no entiende de contratos, pero las heridas sí. Emily sobrevivió. Después de meses de incertidumbre, tratamientos invasivos y noches en vela, los médicos dieron la noticia que Clara había sonado escuchar. Las células habían desaparecido, la enfermedad estaba en remisión. Y con esa noticia, también se desvanecía la razón por la que, en teoría, seguía casada con Andreu. No quedaban compromisos legales, no había necesidad de fingir, lo que quedaba era otra cosa, algo más difícil de definir, algo que no estaba en ningún contrato, pero que dolía más que cualquier cláusula, un sentimiento real. Clara lo supo en cuanto vio a Emily sonreír de nuevo, débil pero viva. Supo que su misión había terminado. Y con la misma determinación con la que había entrado en aquel acuerdo, decidió irse. No dejó notas. No buscó una última conversación. Empacó en silencio mientras la casa dormía, con cuidado de no despertar a nadie. Quizás no quería respuestas, quizás solo quería evitar más preguntas. Cuando bajó con la maleta en mano, el corazón pesándole como nunca, encontró algo que no esperaba. Andreu estaba allí, esperándola. No parecía sorprendido, solo, cansado, no físicamente, sino del tipo de cansancio que se acumula cuando se lucha demasiado tiempo contra los propios sentimientos. No firmes el divorcio, dijo. Su voz era tranquila, sin exigencias. Clara se quedó inmóvil. ¿Por qué? Andreu dio un paso hacia ella. Porque esta vez, quiero que firmemos algo real. Ella tragó saliva. Tenía miedo. No del amor, sino de fallar otra vez. De que lo que habían construido se desmoronara fuera del contexto de la necesidad. ¿Y si no funcionamos? Susurro apenas audible. Andreu no dudó. Entonces falamos juntos, pero esta vez lo intentamos por amor, no por miedo. Fueron palabras simples, pero en ellas no había teatro, ni redención forzada, solo una verdad desnuda, sin disfraces. Y por primera vez desde que todo comenzó, Clara lo besó sin culpa, sin deuda, sin condiciones,
Se casaron de nuevo, esta vez sin abogados ni testigos allenos, solo ellos, y Emily con el cabello creciendo y los ojos llenos de vida, como única invitada. No hubo prensa, no hubo promesas grandilocuentes, solo un sí que sonaba diferente, más sereno, más humano, porque esta vez no nacía de la urgencia, sino de la elección. No fue un cuento de hadas, fue una historia de errores y redención, de decisiones que marcan, de heridas que no siempre cicatrizan limpias, pero aún así sanan. Y sobre todo, fue una historia de amor verdadero, el tipo de amor que no necesita flores ni luces, el que resiste tormentas, el que nace cuando todo lo demás se ha venido abajo, el que elige cuidarse, incluso cuando ya no hay obligación de hacerlo.